Poques coses tenemos en propiedad, sobremanera mientras la infancia, más allá del nome. Es ille el motor de arranque para el xixonés Milio Rodríguez Cueto al escribir La terrorífica lladrona de nomes, premio María Josefa Canellada, una historia de aventures que entemed realidad con fantasía y tiene de referente al narrador británico Roald Dahl. La terrorífica lladrona de nomes é el último premio María Josefa Canellada que se publicó y é una obra destinada a público infantil. El premio é un premio destinado a obras para público infantil. Está ilustrada por María Díez Pereira con ilustraciones muy prestosas, muy guapes, y trátase esencialmente de una aventura. O sea, lo que pretende é ser una lectura ligera, amena, que cuando los niños que tengan la buena voluntad de la acaben, no digan, buf, esto de la lectura no me interesa, sino que sirva de estímulo para que puedan buscar otro libro. A mí no me interesa especialmente la literatura que se subordina a la educación o a lo pedagógico. Yo eduquéme con lectures, cuando era crío o cuando era adolescente, con lectures que fundamentalmente eran aventures, y tengo un enorme respeto por ese tipo de historias. Entonces esto es una aventura, y además una aventura con bruxa, y con bruxa mala, porque no estoy muy conforme con esto de reciclar a los monstruos tradicionales y convertirlos en una especie de merengue, ¿no?, de consumo fácil. Entonces, bueno, siempre hay una cría, las obras infantiles tienen que estar protagonizadas evidentemente por guajes que sirvan de modelo a otros críos, y el modelo para ellos pues es que son listos y que son valientes. Entonces hay una cría y está valiente, que tiene una especie de escudero. Ya se ve que no invento nada nuevo, estoy más viejo y si escudero es rapacín, que es el contrapunto de ella, y es más cobardón, y es más tímido, ayúdala y consiguen imponerse a una bruxa malvada y maléfica que pretende robarlos una cosa que ellos aprecian mucho, que es cómo se llamen. Cuando se trata de literatura infantil, el argumento evidentemente es muy importante, pero no es lo único que funciona. Hay que tenerse a una serie de requisitos formales también, como si se tratase de literatura de verdad, ¿no?, de literatura seria. Esos requisitos formales bueno, están perfectamente establecidos por el señor que sabía todo de esto, que era Roald Dahl. Yo cuando me planteé escribir literatura para adolescentes, que ya llevo unos cuantos, lo que hice fue despiezar a Roald Dahl. Agarré a Roald Dahl y miré cuántos renglones tenía cada párrafo, qué tanto por cien dedicaba al diálogo, qué tanto por cien a la narración, lo poco que había que dedicar a la descripción, la estructura sintáctica de la frase que usaba y evidentemente también la definición de los personajes. Si uno se atiene a lo que hacía Roald Dahl y tiene un poco de sentido común, raro será que no salga la obra. Y en cuanto a la cuestión argumental, el contexto en que se desarrolle el relato, a mí parece que tiene que resultar reconocible para los lectores, que en este caso, claro, estamos charlando de críos de 9, 10, 11 años, que la mayor parte de ellos, por lo menos, tienen una experiencia limitada todavía, ¿no? Por esa razón, a mí no me interesan mundos especialmente fantásticos, a mí me interesa llevarlo a un entorno reconocible. En este caso,
en este relato el entorno ye urbano y un entorno equiparable al que cualquier criu de Uvieu, de Xixón, de Avilés o de les Cuenques puede encontrar cuando sale del portal de casa.